Señor, te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Gracias, Señor, porque es el primer culto, Señor, del año, Señor. Dándote toda la gloria y la honra, hoy nos reunimos, Señor, para agradecerte, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que pasamos, Señor, el año pasado. Gracias. Bendito Dios, porque somos llamados, Señor, a darte gracias. Bendito Dios, a orar como dice tu palabra, pero con acción de gracias. Por eso, Señor, gracias. Gracias por todo lo que vivimos, Señor, el año pasado. Y gracias porque tú, Señor, nos das la oportunidad de vivir, Señor, un nuevo año, Señor. Donde, Señor, estamos confiados de que todo está en tus manos, Señor. Guíanos y dirígenos conforme a tu voluntad. Y aquí estamos para darte la gloria, la honra y el honor. En el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu paz. Gracias, Señor, por esos momentos, Señor. Capaz, Señor, que no entendimos. Momentos difíciles y complicados, pero como dice tu palabra, esto, Señor, nos ayudó para bien y nos ayuda para bien. Nos ayuda para poder entender más tu amor, tu misericordia. Bendito Dios, y que dependemos de ti en todo lo que hagamos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Bendito Dios. Y así, hermanos, empezamos este año con la primera reunión del año. Amén. Dándole toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Bendito Dios. Hermanos, vino así de repente a mi teléfono vino un versículo de la Biblia en Isaías 43, 18. Amén. Y dice así: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Amén. Lo repito. Dice Isaías 43, 18: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Amén. Y me venía a la mente y me acordaba, hermanos, porque hay cosas en el pasado que a veces cuando nosotros pensamos en ello nos duelen y no nos es para bien. Por eso el Señor dice: dejad ya lo pasado, porque yo traigo cosas nuevas. Y lo que usemos del pasado, hermanos, sea para bien y para glorificar al Señor, y que sea para ayudarnos y para ayudar a los demás. Pero todo lo demás, hermanos, descansemos en el Señor. En este nuevo año, descansemos en el Señor y agarrémonos de esa promesa de que el Señor trae cosas nuevas, cosas buenas, cosas que nos ayudan a crecer para su gloria y su honra, porque un día le dijimos que sí al Señor. Amén. Y estamos confiados en Él, porque Él se glorifica en todo lo que nosotros emprendamos para su gloria y su honra. Gracias, Señor. Por eso, Señor, en esta mañana te glorificamos, te exaltamos, te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Es el primer culto del año. Amén.
Así que es un día especial. Todos son días especiales, pero el primer culto del año tiene algo de especial. Amén. Así que, bueno, ya no dando más vueltas, vamos a pasar al momento de la palabra. Amén. Y hoy tenemos a nuestro hermano Javier. Amén. Gracias por venir. Gracias por servir a Dios de esta manera que lo están haciendo. Amén. Y durante tantos años, y ahí permanecen de pie, y aún hay mucho por recorrer. Amén, Javier. Así que Dios los bendiga y sabemos que la palabra de Dios es lo que necesitamos. Amén. Como cristianos. La palabra de Dios es como agua que nutre nuestro ser. Por eso vamos a escuchar y no solamente a escuchar, sino que esa palabra y esa semilla quede sembrada en nuestro corazón, porque de seguro que llevará frutos y frutos en abundancia. Amén. Así que, Javier. Bueno, hermanos, realmente es un placer estar aquí con vosotros. Doy gracias al Señor por esta oportunidad que me está dando y también a nuestro hermano Sebastián por haberme invitado a compartir lo que el Señor me ha dado. Un predicador se pasa horas preparando las predicaciones, ¿verdad? Horas y horas y horas, pero también sabe que si no viene la unción de parte de Dios, todo esto ha sido un trabajo intelectual muy digno de alabanza, incluso entre comillas, pero que es la unción, y la unción quiere decir la capacitación, lo que el Señor nos da para poderlo participar. Entonces yo quiero pedir a mi hermano Sebastián, por favor, que ore para esta palabra, para que el Señor no me permita hablar más de lo que conviene, pero que tampoco me permita hablar menos de lo que me ha dicho, ¿verdad? Amén, amén. Amén, Señor. Y así, Señor, venimos delante de ti, Padre Santo, porque tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador, tú eres nuestro Padre. Y hoy, Padre, te pedimos, Señor, que tú te glorifiques por medio de la palabra, que tú bendigas, Señor amado, y unjas, Señor bendito, a nuestro hermano bendito Dios, para que tú te glorifiques, Señor, en nuestro hermano Javier, y tú le des la capacidad para decir lo que tenga que decir, Padre, en el nombre de Jesús, y sabemos que será de bendición para nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir la palabra, y lo vamos a hacer en el Evangelio de Lucas, pero en Lucas capítulo 8. Voy a ponernos los lentes y me quito la máscara porque si no, no veo. De esta manera mejor. Muy bien. Entonces vamos a mirar en Lucas, el Evangelio de Lucas. Lo vamos a hacer en el capítulo 8, versículos del 43 al 48. Pero os quiero pedir un favor. Os quiero pedir que pongáis un punto en Lucas, le pongáis un puntito para poder ir y volver, y al mismo tiempo abráis en Marcos 5, 25 al 34. O sea, son dos evangelios que se llaman sinópticos. Sinópticos quiere decir que tienen la misma vista en un tema, pero que el autor a veces hace énfasis en algunos puntos y otro en otros puntos. Cuando lo unimos todos, tenemos una visión mucho más perfecta de lo que hay. Estos son evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Entonces, por favor, ponemos un punto en Marcos y otro en Lucas para poder ir de una forma fácil a cada lugar. Vamos a leer entonces en Lucas 8, del 43 al 48. Quisiera alguien leer, puesto en pie con voz poderosa, sea hombre o mujer, Lucas 8, 43 al 48, por favor. ¿Quieres leer, hermanita? Toma. Vale. Vale. Sí, Lucas 8, del 43 al 48. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre
desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Que el Señor bendiga esta palabra en nuestros corazones. Hermanos, voy a usar algunas palabras en griego para entender mejor, no para hacer ver que sé griego, porque no sé griego. No sé griego. Lo que pasa es que tengo herramientas que me permiten acceder al griego, koiné, con el que ha sido escrito, pero yo no soy un doctor en griego koiné, ni mucho menos. Pero tengo una serie de herramientas que me permiten, cuando creo que una palabra tiene un significado que se nos escapa en nuestro idioma castellano, entonces la citaré en griego. Pero sabed esto, no voy por ahí fardando de nada, simplemente que voy a lugares donde puedo tomar, dijéramos, la traducción, ¿vale? Y cualquiera puede llegar a esto. Ahí, el material está aquí a mano, ¿verdad? Si una mujer tuviera este problema hoy en día, se iría a una ginecóloga y la ginecóloga le diría: usted tiene metrorragia. Dos palabras griegas, ya empezamos. Metro, que quiere decir algo que tiene que ver con la matriz, con el útero, y ragia, que quiere decir una hemorragia. Usted tiene una hemorragia vaginal que se produce en el útero. Esto le diría un ginecólogo o ginecóloga a una mujer con este problema. Y usted tiene que tratar este tema, lo tenemos que tratar, porque puede producirle algo muy penoso y muy difícil y muy complicado que se llama una anemia ferropénica. Otra vez tenemos otro palabra. Una anemia ferropénica quiere decir una falta de hierro en la sangre. Quiere decir que su cuerpo está gastando más glóbulos rojos que los que fabrica. Entonces hay unas partes de su organismo que pueden ser afectadas por falta de oxígeno y no funcionarán como toca funcionar, ¿verdad? Eso es lo que le diría normalmente yo no soy ginecólogo, pero cuando preparaba esta predicación en la iglesia tenemos una ginecóloga y me informó de pe a pa de todo el tema. Yo no sabía todo esto, ¿verdad? Entonces esta mujer me informó. Cuando una persona tiene una anemia ferropénica, una falta de hierro en su cuerpo, ¿verdad?, tiene graves problemas. Hay una sintomatología mucho más de la que voy a predicar aquí, pero estoy seguro que con esta sintomatología todos más o menos captarán la cosa, ¿verdad? Los síntomas más comunes, entre otros, serían cansancio, náuseas y vómitos, arritmias, una confusión mental porque no llega oxígeno suficiente al cerebro, ¿verdad? Palidez de piel. Dicen, esta persona está anémica, ¿no os ha pasado esto? Está pálida, ¿verdad? Caída del cabello, uñas débiles y otras cosas. Pero vaya, estos son síntomas que se ven bastante claras en las personas que tienen anemia. Fijaos bien, en el versículo 43 nos dice que esta mujer tenía este problema desde hacía 12 años. 12 años viviendo de esta manera, hermanos. Empezaos ya. No sé si alguien de vosotros ha tenido alguna vez una anemia aquí, no sé. Pero si alguien la ha tenido, sea por las causas que sean, sabrá que esto es algo que te deja bastante hecho polvo. Esta mujer había estado 12 años de esta manera. Físicamente débil, ya hemos visto, con múltiples efectos derivados de la enfermedad a nivel físico. A nivel social, en aquella cultura judía, una mujer condenada a la soledad, al ostracismo, como si fuera leprosa, porque la ley
La ley ceremonial decía que esta mujer no podía estar en contacto con otras personas porque había una contaminación que llamaban la contaminación ceremonial, ¿verdad? No podía tener contacto con los demás, tenía que estar apartado, nadie la podía tocar. Por eso, una de las causas porque las sinagogas, ahora ya no, porque el judaísmo hoy tiene muchas facetas, pero normalmente en el judaísmo clásico las mujeres estaban separadas de los hombres en las sinagogas. No sé si habéis estado en alguna sinagoga clásica, que veréis que hay como una especie de lo que llaman celosías, de aquí viene la palabra, una especie de cosas así, donde las mujeres pueden escuchar lo que dice el cantor de la sinagoga, lo que dice el rabino, pero no pueden participar al lado de los hombres. Esto viene todo de la cultura judía, ¿verdad? Una cultura llevada por el legalismo a extremos increíbles, ¿verdad? De exageración, ¿no? Entonces, ya tenemos socialmente condenada al ostracismo, a la soledad, porque su enfermedad la hacía inmunda. Psicológicamente, una vida empobrecida, con una baja autoestima, al sentirse rechazada, porque era rechazada por los demás, ¿verdad? Deprimida, triste, amargada, con pensamientos y sentimientos muy negativos, ¿verdad? Socialmente, como hemos visto ya, su problema la hacía impura y espiritualmente le era imposible asistir a la sinagoga a escuchar la enseñanza de la Torá y del Tanaj que daban allí los rabinos y doctores de la ley. Económicamente, nos dice aquí la palabra, que estaba arruinada. Había gastado en médicos cuánto tenía. Arruinada total. Pero fíjate bien en Marcos, esta pincelada que nos da Marcos 5:26, dice que a pesar de haber gastado todo, no solamente lo gastó todo, sino que empeoró. Hermanos, nosotros hoy estamos en un país donde hay una seguridad social, donde más o menos estamos cubiertos hasta cierto punto, pero hace unos años, los que somos mayores, todavía nos acordamos de que no había seguridad social y había muchas familias que quedaban arruinadas con los médicos y los medicamentos que tenían que comprar. Este era el caso en aquel momento. Gastó todo y no había mejorado. Era una mujer que no tenía ninguna esperanza, no tenía esperanza. Estaba arruinada, había hecho todo lo que había podido, había gastado en médicos todo, había hecho todas las curas que le habían pedido y debían ser curas algunas veces muy agresivas, porque no era la misma medicina que hay hoy en aquel momento, ¿verdad? Muy agresivas, no tenía esperanza. ¿Y qué es la esperanza? Pues la esperanza, para definirlo un poco, es un estado de ánimo de fe, de optimismo, beneficioso, es bueno, ¿verdad? Nos metemos en aventuras en esperanza de que nos irá bien. A veces no nos van bien, pero nos hemos lanzado creyendo y esperando que aquello funcionaría bien. Nos hemos lanzado en un noviazgo pensando que aquella sería la mujer o el hombre de nuestra vida y nos hemos ilusionado y nos hemos metido y luego no ha funcionado. Pero nos ha motivado la esperanza, el creer que aquello iría bien, ¿verdad? Entonces, esta mujer ya no tenía esperanza. Ya aquello que deseaba no se había producido. 12 años. Había gastado todo, se había esforzado, ¿verdad? La esperanza es algo importante porque nos motiva a actuar, nos motiva a tomar decisiones, nos ayuda a plantearnos metas, ya os digo que a veces nos salen, y objetivos a alcanzar, a pesar de que hay obstáculos. Muy bien, hay un obstáculo, pero lucharemos, iremos adelante, tal. Esto es la esperanza, ¿verdad? Aquella mujer no tenía ninguna esperanza. Hace un tiempo mi esposa y yo vimos una gran película, desde mi punto de vista, porque esto es como el vino. ¿Cuál es el mejor vino? El que te gusta más a ti. Pues a nosotros nos gustó mucho esta película, ¿verdad? Y hablaba de una mujer millonaria, una mujer de negocios, que le iba muy bien, tenía mucho dinero, y esta mujer tuvo un cáncer. Y esta mujer empezó a gastar dinero en médicos en Estados Unidos, con médicos de primera magnitud, de la liga más importante que había allí, gastó mucho dinero y al final le dijeron, mira, no hay solución para ti. Y entonces esta mujer, cuando ya había hecho todas estas pruebas, se lo dijo a su marido.
Y su marido dijo, lucharemos. Dice, no, ya he hecho todo lo que podía hacer. Ya no hay nada más que hacer. Ya no hay esperanza. Y entonces aquella mujer se abrazó a su marido y llorando le dijo, ¿y qué va a pasar ahora? ¿A dónde voy a ir yo? ¿A dónde voy a ir yo? ¿A dónde voy a ir? Porque sabía que la muerte estaba a un paso y murió. ¿A dónde voy a ir? Ese era el grito de aquella mujer. Hermano, este no es nuestro problema, porque nosotros tenemos a Jesús y Jesús nos dice que vamos a ir con Él, que Él ayuda a preparar un lugar para nosotros. Hermanos, yo no sé cómo va a acabar este año. Hemos empezado el año, pero no sabemos lo que ocurrirá. Pero hay una cosa, Jesús está contigo todos los días hasta el fin. Aunque la cosa venga fatal, aunque la cosa venga muy mal. Hermanos, esta es nuestra esperanza. No está basada en nosotros mismos, no está basada en el sistema político sanitario en el que vivimos, está basada en Cristo, que puede venir la cosa muy mal, pero no tenemos angustia. Claro que sí que somos de carne y hueso, claro que sí que nos afecta lo que está a nuestro alrededor, pero a pesar de todo, en el momento difícil es cuando decimos, Señor, pero tú has dicho que en el mundo tendremos mucha aflicción, mucha, pero que no temamos, que tú has vencido al mundo. Esta es nuestra esperanza. Nosotros ya no confiamos en lo que nos prometen los políticos, que hablan y hablan y hablan y prometen, y bueno, el oro y el moro, y después no hay ni oro, ni moro, ni nada. Nosotros no contamos con esto, nosotros contamos en la promesa de Jesús, en la esperanza que viene de parte de Dios. Y esta esperanza, hermanos, es algo que nos motiva. Dice el versículo en Marcos 5:27, muy interesante. Volvemos estas paginitas, hermanos, porque en Lucas no está, pero en Marcos mira lo que dice. Dice, cuando esta mujer oyó hablar de Jesús, alguien le habló de que había un jovencito por ahí de unos 30 y pico de años, que este hombre sanaba enfermedades, que tenía palabras de ánimo, y esta mujer oyó hablar de Jesús, y el oír hablar de Jesús, que es la palabra hecha carne, se le despertó algo dentro de ella y le hizo recuperar una esperanza que no tenía, que podía haber solución, porque había este hombre por ahí que sanaba enfermos, que curaba gente que no tenía solución, que levantaba muertos, que echaba fuera demonios, y esta palabra que oyó, que alguien le debió hablar, no sabemos quién, le hizo levantar, recuperar la esperanza y le hizo hacer algo increíble, que es lo que vamos a ver. Lo que oyó le trajo fe, porque la fe, hermanos, viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe no es algo que yo me genere. No, la fe no es lo que dicen los de la superfe, que repitiendo algo y repitiendo te la vas a generar. La fe es un regalo que viene de fuera para adentro, y el cartero que nos trae este regalo es la palabra de Dios. ¿Entendéis, hermanos? Entonces, hermanos, esto es muy interesante, porque aquí hay un ejemplo muy fuerte para nosotros. Hermanos, cuando hablamos la palabra de Dios a una persona, no sabemos lo que puede pasar. Porque la palabra es como una espada de dos filos. No sabemos cómo la va a usar el Espíritu Santo. Pero esta mujer oyó hablar de Jesús y le vino fe a su corazón, le renació la esperanza para hacer lo que hizo. Voy a poner un ejemplo, hermanos. Vamos a salir un poco sin perder los puntos. No me voy a ir mucho de allá para acá, pero sí que este ejemplo es bueno. Está en Romanos 4. Romanos 4. Es el ejemplo de Abraham. Fijaos qué interesante y cómo toda la Biblia está conjuntada. Es lo que le llaman los teólogos la unidad de la revelación. Todo es uno. No es que esto esté aquí, esto esté allá. Está todo conjuntado. Está hablando de Abraham. Cuando Abraham, ya cuando salió de Ur de los Caldeos, Dios dice, mira, te voy a dar un lugar para habitar y te vas a tener hijos y vas a tener descendientes. Y en varias ocasiones dice, tus descendientes serán como la arena del mar, como los cielos, las estrellas que hay en los cielos. Pero chico, pasaban los años y la cosa no venía. No venía. Abraham ya tenía 100 años y todavía nada. Antes, cuando tenía 70, 80 años, quizás 80, le dice a su criado, mira, su mujer, que se ve que era una fenómena, porque se le metió en un lío increíble, pero vaya, cada uno es como es. No vamos aquí a decir que las mujeres tienen la culpa de todo, pero aquí la lió él. No la lió ella, la lió él por hacerle caso a ella. Porque el que tenía la relación con el Señor, el que oía la palabra de Dios, era él, no era su mujer. Era él el que oía al Señor,
el que tenía relaciones con el Señor. Dice, mira, cógete a la esclava, a esta de ahí aquí, mira, es mucho más joven que yo. Engendra un hijo con ella y entonces cuando llegue el momento yo recibiré el hijo en mis manos cuando nazca. Y esto era algo común que se hacía en aquel tiempo. En nuestra cultura ahora se hacen los vientres de alquiler. Aquello era un vientre de alquiler a la antigua, ¿verdad? Tú te vas con la mujer y cuando nazca el niño yo lo recibo y será nuestro hijo. Vaya la que lió esta mujer allí. Vaya la que lió Abraham por hacerle caso a su mujer. Ya sabemos la historia. Luego hubo persecución del uno contra el otro, etcétera, etcétera. Pero llega un momento que Abraham ya había perdido la esperanza. Ya tengo 100 años. 100 años. Mi mujer 90 años. Y dice así, qué interesante, hermanos. Esta es una de las palabras que más me han impactado en mi vida cristiana. Os lo voy a leer. Dice así. Romanos 4. Dice, como está escrito, le dijo Dios a Abraham, te he hecho padre de muchas naciones delante en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Como si fueran. Y aquí dice, fíjate bien lo que pasó con Abraham. Él creyó en esperanza contra esperanza. Él esperó en algo que no tenía por qué esperarse. No había ninguna esperanza, hermanos, lo dice aquí. No había ninguna esperanza a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. No había esperanza, pero esperó en lo que le dijo Dios contra todo tipo de esperanza natural. No había esperanza natural. Mira lo que dije aquí. Sin debilitarse, esto es muy importante que lo entendamos, hermanos. Sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo. 100 años. Todo está muerto. No hay ninguna posibilidad. Aquí ya está todo fatal. Y dice aquí, y mira también la esterilidad de la matriz de Sara. Y aquí en el griego dice de la necrosis de la matriz, una matriz muerta, seca. Pero él es consciente, él no está comiéndose el coco repitiéndose de aquí puede salir. No, él sabe que aquí no hay ningún tipo de esperanza, ni de parte de él, ni de parte de su mujer. No puede engendrarse una criatura porque está muerta la matriz y él ya no puede hacer nada, está muerto. Pero, fíjate bien, después de ver esto, después de ser consciente del problema, ¿verdad? Después de ser consciente del problema, dice, sin embargo, respecto a la promesa, versículo 20, a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe. Se fortaleció en fe. Ahora, lo que veía era una realidad, pero lo que le había dicho Dios también era una realidad. Y dijo, es más importante lo que me dijo Dios que lo que yo estoy viendo, hermano. Pero era objetivo, no se estaba comiendo el coco, no estaba diciendo estoy sano y sanaré. No, decía, no hay ninguna posibilidad humana de estar sano. Aquella mujer ya sabía que no había ninguna posibilidad de ser sana, pero que había un hombre que se llamaba Jesús, que estaba haciendo milagros y creyó en él. Y fíjate bien, y se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y estando plenamente convencido, pero no por lo que veía, no porque en su cuerpo hubiera alguna posibilidad ni en el de su mujer, estando plenamente convencido de lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Fíjate, qué cosa más increíble. Dice que dio gloria a Dios. ¿Y de qué manera dio la gloria a Dios? La fe sin obras es una fe muerta, ¿o no? Yo puedo decir que tengo fe, pero si no hago la obra de la fe, es una fe muerta. ¿De qué manera dio la gloria a Dios a Abraham? ¿Sabes cómo se la dio? ¿Lo sabéis? Mi mujer sí, porque ya ha oído este mensaje otra vez. Solamente hay uno que ha sido engendrado por el Espíritu Santo, hermanos. Este ha sido Jesucristo. Todos los demás hemos sido engendrados por un acto sexual de nuestros padres. Le pidió al pescado muerto de su mujer, porque estaba más muerto que un bacalao,
le dijo, Sara, ¿por qué no nos vamos a echar una siesta hoy y hacemos una fiesta? Y Sara le dijo, pero tú estás loco, Abraham. Pero no le dijo, estás loco, Abraham. Ya se había burlado de él, pero es que Sara había escuchado a Abraham y Abraham había escuchado a Dios, y al final Sara creyó que Dios podía hacer esto y dijo, pues sí, vamos, Abraham, vamos a hacer una fiesta tú y yo. Y allí engendraron a su hijo. Esta era la obra de la fe, la obra que da gloria a Dios, hermanos. Sin fe no es posible agradar a Dios, pero una fe sin obras es una fe muerta. Y la fe de Abraham dio gloria a Dios cuando le pidió a su esposa que fueran a acostarse juntos y a engendrar un niño. Su esposa, que hacía poco se había reído cuando oía, decía a los ángeles, vas a tener al cabo de un año un niño. Y su esposa se estaba riendo y decía, en el hebreo queda claro, este pobre viejo me va a dar placer a mí. Y está claro que está refiriendo al placer sexual, ¿verdad? Está claro, adena, viene de la palabra placer. Este viejo, este tío. Y al final le dice, sí, Abraham, gloria a Dios. ¿Qué había ocurrido aquí? Que Abraham había contaminado a su mujer con la palabra que Dios le había dado a él. Esto es lo que había ocurrido, hermanos. Qué bueno es poder practicar la palabra de Dios con otras personas, porque puede ocurrir esto de una persona que se ha burlado de la fe, que pueda llegar a tener fe y a obedecer a Dios. Esto es un ejemplo bíblico de lo que es la esperanza que viene de Dios, que va más allá de la desesperanza que nosotros podemos tener. ¿Me puedes, por favor, poner el vídeo del manto? El manto. Vamos otra vez a Lucas, vamos a continuar. No os molesta mucho tener que ir de un evangelio a otro, ¿verdad? No es difícil, ¿verdad? Dice así. Dice, a ver, ¿dónde estamos? Lucas 8:43. He perdido un poco el esto. Aquí está. Sí, gracias, Charo. Dice así, se acercó a Jesús esta mujer, versículo 44, por detrás, Lucas 8:44, y tocó el borde de su manto y al instante cesó el flujo de su sangre. El borde de su manto, fijaos bien. El borde de su manto era esto. ¿Veis estos flecos que hay aquí? ¿Veis esta especie de tiras, verdad? Que son como hilos. Esto es el manto de oración, el grande. Hay dos mantos de oración. El grande es aquel con lo que se cubrían los judíos para hacer una especie de tienda y poder estar en la intimidad adorando al Señor. Y hay el otro, el pequeñito, uno que lo llevan debajo de la chaqueta, que le salen los estos por aquí, los flecos. Estos flecos, veis que llevan como una especie de hilo azul aquí, ¿verdad? Porque el hilo azul representa el que hay que acordarse de cumplir todos los mandamientos de la ley. Esto es lo que los flecos. Tocó estos flecos. Esto es el borde del manto, ¿veis? Estos flecos de aquí. Pero es muy complicado esto, hermanos, porque fíjate, los hombres judíos llevaban el manto de oración, uno que es el grande y otro el pequeño. A veces lo llevaban el grande y a veces llevaban el pequeño. Hoy se lleva más bien el pequeño, aunque si vais al muro de Jerusalén hay muchos que llevan el grande, que se tapan así y están allí pues totalmente apartados debajo de su tienda para orar con tranquilidad. Pero, ¿qué fe era la de esta mujer? Aquí no nos lo dice claramente. Podemos hacer hipótesis, pensar, tal, no hace daño a nadie. El pensar no hace daño, hermanos. Podemos pensar, ¿una fe supersticiosa? ¿Creía que en el manto de Jesús había poder? Como estos predicadores que tiran la chaqueta y se cae media humanidad en el suelo, como si la chaqueta tuviera un poder mágico, tantas cosas que se hacen hoy en las iglesias que no sabes por dónde coger, ¿verdad? Escapularios, me acuerdo uno que mandaba la impresión de su mano, mandabas una ofrenda, eso sí, porque sin ofrenda no funciona la cosa, y entonces tú ponías la mano encima de aquella mano impresa y podía ser sanado, curado, bendecido económicamente, etcétera, etcétera. ¿Creía esta mujer que en el manto de Jesús había poder? ¿Creyó esta mujer que Jesús era el Mesías y que Dios traería bendiciones con él, tal como había sido prometido en el Antiguo Testamento, los milagros mesiánicos que haría solamente el Mesías? ¿Era consciente esta mujer
que estaba tomando las promesas mesiánicas para ser sana? ¿Entendía a la perfección lo que significaban los flecos en el borde del manto de Jesús? Porque los flecos en el manto de Jesús significaban que se tenía que cumplir la ley. Pero esta mujer no estaba cumpliendo la ley, porque iba a tocar a un hombre o a la ropa del hombre cuando ella era inmunda. Todas esas preguntas nos las podemos hacer. Yo aquí no la encuentro respuesta. Lo que sí que veo claramente es que ella creía firmemente que con solo tocar el fleco del manto podría ser sanada. Esto sí que lo tenemos claro. Lo demás, estas especulaciones, no hay nada malo en que nos las hagamos. Yo creo que aquí no estamos haciendo ningún tipo de herejía, pero son cosas que cada uno tiene que ver. Jesús discierne la fe que el Padre ha puesto en ella. Jesús tenía discernimiento de espíritus. Y cuando veía que el Padre había puesto fe en una persona para ser sanada, entonces Él la sanaba. Dice, yo hago la voluntad del Padre. El Padre quiere que esta persona sea sana y yo la voy a sanar. Le ha puesto la fe, yo la voy a sanar. Yo voy a honrar al Padre al sanar a esta persona. Jesús dice, el Padre quiere que sane a esta mujer. Y aquí la mujer queda sana. Pero no usó un método fijo, no usó un estándar. A veces hacía barro, un poco asqueroso echar un salivazo y barro y tocar, ¿no? Otras veces tocaba a la persona, otra vez la palabra, ¿verdad? Vete y has sido sana. Jesús era el Hijo de Dios, era Dios hecho carne. No se sometía a nada, ni a ninguna cultura, ni a nada, ¿verdad? Pero Él sana a esta mujer. Jesús nos recibe como somos, hermanos. Él no se avergüenza de nosotros. Aquella mujer se acerca a Jesús por detrás, mezclada entre la multitud, pasando desapercibida, no sea que me vean, ¿verdad? Voy a ir por detrás, ¿quién soy yo para acercarme por delante? Habiendo tantos hombres aquí, seguro que estaban los fariseos vigilando a ver qué travesura iba a hacer Jesús, ¿verdad? Porque ellos eran así, observando siempre a ver qué pasaba. Esta mujer va por detrás y toca el manto, ¿verdad? Y dice en el versículo 44, dice, tocó el borde de su manto y al instante cesó el flujo de su sangre. La fuente se secó, dice Marcos 5:29. Y esto, hermanos, los varones no tenemos ni idea. Solamente lo pueden entender las mujeres. Nosotros no lo podemos entender. El manto, dice, tocó el monte y al instante cesó el flujo de sangre. La fuente, dice Marcos 5:29, se secó. Pero lo más increíble de este tema para mí es que en el versículo 29 de Marcos dice, la sintió en su cuerpo, sintió que se había acabado, sintió que se había secado. Y el verbo que se usa aquí es un verbo que indica experiencia, algo que no es simplemente un conocimiento más o menos intuitivo o intelectual, sino algo que has experimentado, ¿verdad? Es el mismo verbo que se usa cuando dice, y no la conoció hasta que hubo parido a su Hijo Jesucristo. Es el mismo verbo, el noxeo, quiere decir que no es una experiencia así teórica. Los niños hoy a 12 años te pueden dar clases de lo que es la sexualidad, porque en el cole les llenan el coco de esto hasta arriba de todo. Te pueden dar clases a ti, pero hasta que no tengan la experiencia, todo es teoría. Aquí está hablando de una experiencia física, de algo que ha tocado, que ha experimentado, que lo ha sabido, que no es algo que le hayan dicho, sino es algo que ella lo ha disfrutado. Esto es el verbo que es aquí, ¿verdad? Y entonces, hermanos, no era una ilusión. Hermanos, yo creo que aquí hay algo muy importante para nosotros. Dios quiere que experimentemos lo que ha hecho en nuestra vida. Hemos experimentado la salvación, pero quiere que nos demos cuenta de lo que significa esto. No solamente que sepamos que hemos sido salvados porque lo dice la Biblia, sino que experimentemos lo que significa esto, ¿verdad? Y acordaos de que el Espíritu Santo, gracias a Dios por Él, da testimonio de esta nueva realidad, de que somos hechos hijos de Dios. ¿Qué ha pasado en ti?
¿Y qué ha pasado en mí cuando has nacido de nuevo? ¿Te has enterado de algo tú? Yo no me enteré de nada. Cuando vosotras madres habéis tenido un hijo, el niño se ha enterado de nada. Lo único que ha querido es llorar y mamar, porque el que no llora no mama. Nada más, no había nada más. Él no sabe nada. Luego con el tiempo se lo van explicando y llega un punto que tiene una idea de lo que ocurrió desde que fue engendrado. Pero cuando nace el niño no sabe nada. Lo único que le interesa es poder mamar para vivir. Y esto es nuestra experiencia, hermano. Esta es nuestra experiencia. Pero hay algo más, que el Espíritu Santo poco a poco te va haciendo entender que ha habido algo, que has nacido de nuevo, que ha habido un nuevo nacimiento, que ya no piensas como antes, que está empezando a cambiar tu mente, que está empezando a cambiar tus gustos, que está empezando a cambiar tus deseos. Algo ha pasado que no puedes explicar claramente, que lo vas viendo poco a poco con la ayuda del Espíritu y de la palabra de Dios. Nuestra mente es consciente de que ha habido cambios trascendentales y nuestra vida empieza a dar testimonio de que hay un corazón nuevo en nosotros. Y cuando hablo de corazón estoy hablando de una nueva forma de entender las cosas, de unos nuevos deseos, de unas nuevas formas de querer cosas que antes no queríamos y que ahora queremos. ¿Y por qué ahora quiero esto? Lo primero que te dirá el vecino: te han comido el coco, estás en una secta. Esto, o no es lo primero que nos dicen, por lo menos a mí. Si yo mismo no lo entendía, ¿cómo lo va a entender él? Pero poco a poco el trabajo del Espíritu nos está haciendo entender que somos hijos de Dios. Es este trabajo que hace en lo más profundo. Y entonces aquí el 45 para mí es impresionante. Dice, y Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? ¿En qué artículo está puesto el que me ha tocado? ¿Masculino o femenino? Un artículo determinado masculino, ¿no es así? El que me ha tocado. Jesús, estás despistado. Estás despistado, Jesús. El que me ha tocado. Pero ¿sabes lo que dice Marcos? Fíjate bien. Marcos 5:32. Fíjate, Marcos, ¿qué dice Marcos 5:32? ¿Con qué artículo está nombrando esto? Marcos 5:32. ¿Qué dice? Dice, pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer. A la mujer. Él sabía que le había tocado una mujer. Pero no dice, ¿quién es la mujer que me ha tocado? Porque allí se iba a armar una increíble con todo aquel personal que había allí. La mujer era una mujer que había tocado, pero Jesús sabía la cultura en la que vivía, sabía el lugar donde estaba, sabía lo que podía pasar, y él lo que quiere es proteger a la mujer. Porque si os fijáis el trato que Jesús tiene con las mujeres, ni las feministas más fantásticas del mundo tienen este trato. Él las respeta como seres humanos, él las respeta como hijas de Dios, él las respeta como personas que tienen una sensibilidad diferente de los hombres. Y lo podemos ver en varios encuentros que tiene Jesús con las mujeres. Jesús no habla de feminismo, habla de respeto a la persona, sea de un género o sea de otro. Dice, ¿quién es el que me ha tocado? Pero él miraba alrededor mirando la mujer que la había tocado. Fijáis, qué interesante, ¿verdad? Qué delicadeza, qué sabiduría. Qué forma de hacer las cosas más interesantes que tenía Jesús. Y dicen, pero por favor, maestro, está aquí la gente, te aprieta por aquí, te aprieta por allá, por delante, por detrás, y tú dices, ¿quién es que me ha tocado? Pero si te está tocando todo el mundo, te está tocando todo el mundo. Pero aquí dice, alguien me tocó, alguien me tocó. Versículo 46. Un toque diferente del que le estaba recibiendo de parte de la multitud. Y él reconoce que el toque es un toque de fe. Cuidado, papá está poniendo fe en una persona, en una mujer, para que yo la sane. Y la palabra griega aquí de tocar, el toque, quiere decir encender, fíjate bien.
¿Quién es que ha encendido el poder que hay en mí para que esta mujer sea sanada? La fe. ¿Y quién ha dado la fe? Papá. Entonces papá quiere que yo sane a esta mujer. Y el toque que me ha dado ha encendido la mecha para que la dinamis, porque está hablando de dinamis, el poder explote y esta mujer será sanada. Gloria al Señor, hermanos. Es así. Es así. Aquí no ha habido ninguna comedura de coco. Una mujer totalmente acobardada va por detrás, le toca, ¿verdad? Se expone a que la hubieran podido llevar al Sanedrín y que la hubieran podido apedrear, pero es que la fe de esta mujer va mucho más allá de las consecuencias que pueda tener. Ella quiere que el Señor cumpla lo que está sintiendo dentro de su corazón. Entonces, encender la fe ha encendido la mecha de la bomba de sanidad de Jesús. Y el versículo 47, al ver la mujer, fíjate qué interesante, al ver la mujer que no había pasado inadvertida, me han descubierto, la he fastidiado, me han descubierto. Dice que temblando, cayendo delante de él, temblando y cayendo delante de él, dice así, declaró en presencia de todo el mundo, la razón, y en el griego dice el delito por lo cual había hecho esto, porque era un delito contra la ley, dijéramos, rabínica. Y cómo al instante había sanado. Jesús no la fuerza a dar testimonio. Jesús ni dice que sea una mujer, pero a esta mujer no le quedaba otra que dar testimonio de la sanidad, hermanos. Porque si tú y yo hemos sido sanados, hemos sido salvados, no nos queda otra que dar testimonio de lo que ha hecho Jesús en nuestra vida. Y no hace falta ser personas con una gran cantidad de teología y un conocimiento bíblico extraordinario. Tú puedes decir lo que ha hecho Cristo en tu vida. ¿Te entenderán? No te entenderán. ¿Lo recibirán? No lo recibirán. La palabra mártir en griego quiere decir testigo. Es una persona que está dispuesta a decir, esto me ha pasado a mí, aunque me mates, no me lo quitas, es mío esto. No hace falta que seas un teólogo, simplemente que declares lo que Cristo ha hecho en tu vida. Posiblemente no te van a entender, pero tú no lo sabes. Aquella mujer no pensaba que aquel que decía, oye, que por aquí, alrededor del lago corre uno que está haciendo maravillas y dice que tiene la palabra de Dios y que hace... Esta mujer lo creyó, no lo sabía, pero lo creyó, hermano. Tú no sabes lo que va a pasar cuando le digas a tu compañero de trabajo, a tu cliente, a tu amigo, oye, pues yo era así, estaba enfermo por el pecado, estaba muerto en mis pecados y delitos, pero he creído en Jesús y Él me ha salvado. Tú no sabes lo que va a pasar aquí. Tú no lo sabes, porque al fin y al cabo el que va a hacer la obra es el Espíritu Santo, no tú, ¿eh? El que convence no eres tú, es el Espíritu Santo. Él ha venido para recordar, para convencer. Cuanto más sepas, mejor, pero piensa que no depende de que seas un number one en teología. No depende de esto. Depende de que tú digas simplemente lo que ha hecho Jesús y Él ya hará lo que tenga que decir, ¿verdad? Entonces, hermanos, aquí lo que vemos es que este milagro ha sido algo muy, muy increíble. Mirad, cuando Jesús sanaba a un enfermo, uno que estaba en la camilla, se levantaba todo, ¡oh, mira lo que ha hecho Jesús! Cuando echaba fuera un demonio, aquel chico quedaba liberado. Cuando levantaba a un muerto, ¡oh, qué ha hecho Jesús! Pero este milagro está hecho en la intimidad de la mujer, hermano. Aquí nadie se había enterado de esto. Era algo propio, era algo entre la mujer y Jesús. No lo había demostrado, nadie sabía que aquella mujer en aquel momento se había secado su fuente. No lo sabía nada. Y igual que nadie sabe lo que ha pasado en tu corazón cuando tú has recibido a Cristo. Es tuyo, es tu milagro. Es tu milagro, no sabe nadie cómo estabas tú, cómo te sentías tú, qué penas estabas pasando, qué desequilibrios emocionales estabas teniendo. No lo saben, es algo tuyo, íntimo, igual que con aquella mujer. Nadie vio lo que había ocurrido en la intimidad de aquella mujer. Pero ocurre y aquella mujer testifica. Seremos o no creídos, pero testifica. Y entonces Jesús lo dice, versículo 48, hija,
tu fe te ha sanado. Tu fe, la fe que has recibido tú, que ahora es tuya, te ha sanado. Vete en paz. Hermanos, la palabra aquí. ¿Quieres poner las dos palabras, por favor, griegas, para poder explicar un poco? Aquí está hablando... Dime. Gracias. ¿Veis aquí? Zozo, sano y salvo. Esta es la palabra. Tú ya eres sano y salvo. Si yo te sano, serás salvo de tu vieja manera de vivir, de estar tirado por allí solo, de no poder acercarte a la gente, de contaminar a los demás. Yo te sano y tú eres salvo. Es la misma palabra, tiene el mismo significado, sanar o salvar. Tu fe te ha sanado. Como consecuencia, eres salvo de tu vieja forma de vivir, de toda la esclavitud que esto te conllevaba. Pero luego dice, y como al instante, y después viene la otra palabra, en el 48, y él le dijo, hija, tu fe te ha sanado esto. Pero hay otra palabra que está en Marcos, dice aquí. ¿Quién quiere leer Marcos 5:34? ¿Quién lo quiere leer? ¿Quieres leerlo? Marcos 5:34. ¿Lo quieres leer? Tú misma. Marcos 5:34. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Ay, amigo, es que no es la misma palabra. Sana no es la misma palabra que hemos visto antes. Aquí nos dice que esta palabra es higie. De aquí viene la palabra higiene. Ya que has sido sanada, ya que ha cambiado tu forma de vivir, vive con una higiene adecuada a la nueva forma de vivir. Vive de una forma adecuada a la nueva manera en que tienes a ser sana. Antes vivías como una persona enferma que estaba bajo la esclavitud de la enfermedad, de que no podías acercarte a los demás, no podías tener comunión con los demás, podías estar sola. Ahora, como esto ha cambiado, ahora vive, toma una higiene, una forma de vida, una forma de actuar de acuerdo a lo nuevo que te tienes ahora. Y hermano, esto es lo que ha hecho Jesús con nuestra vida. Nos ha hecho sanos, nos ha salvado, nos ha quitado de la esclavitud del pecado. Ya no tenemos que estar sometidos a aquel pecado, aquella fuerza que hay dentro de nosotros. Pues dice, pero un momento. Para poder vivir una vida de acuerdo a la nueva criatura, te tengo que hacer algo más. Te tengo que dar mi Espíritu Santo, porque por ti mismo no lo vas a poder hacer. Y entonces te vas a crear algo tremendo dentro de ti. Saber que eres sano, pero tener que vivir como una persona que todavía no es sana. Pero yo te daré mi Espíritu Santo. Y con mi Espíritu Santo, Él es el ayudador. Él te ayudará a ir adelante. Y eso que le dice esta mujer. Ahora ya tienes que cambiar la forma de vivir. Vive de una forma natural, de una forma adecuada a lo que ya eres. Antes eras consecuente con lo que eras, pero ahora ya no es lo mismo. Ya eres sana, ya has sido salvada. Ahora tu forma de actuar, tu higiene de vida, tu forma de comportarte tiene que ser como una persona sana. Y esto, hermano, es lo que ha hecho el Señor con nosotros. Nos ha dado el Espíritu Santo. Dice, yo os mandaré el ayudador para que os ayude a poder hacer las cosas que vosotros necesitáis hacer como nuevas criaturas en Cristo Jesús. ¿Verdad? Y Jesús, después de haber hecho este trabajo, continúa su camino. Un camino que había empezado cuando alguien le dijo, por favor, Señor Jesús, ven a mi casa que tengo a mi hija que está muy mal, está muy enferma, por favor, ven a sanar. Pues vengo contigo. Era un líder de la sinagoga en aquel momento. Y mientras va hacia casa de aquel hombre, se encuentra con un endemoniado. Echa fuera el demonio. Continúa caminando hacia casa de este hombre, se encuentra con aquella mujer que es sanada de su enfermedad. Y continúa, y ahora va a casa de este hombre que estaba enferma su hija, y sabes una cosa, la coge de la mano y dice, levántate. Jesús no se había contaminado, hermanos, Él no se había contaminado con la enfermedad de la mujer. Él toca a la chica y la chica recibe la vida, porque Cristo se contaminó una vez y para siempre con tu pecado y con mi pecado, pero ahora está sentado en la diestra del Padre y está orando, está intercediendo por nosotros, nos da su poder, su Espíritu Santo, y estará con nosotros
todos los días hasta el fin, sabiendo de nuestras debilidades, sabiendo que la enfermedad antigua, que el pecado que teníamos nos ha esclavizado a muchas cosas, que nos ha seducido, que nos ha dado una nueva una forma de vida, no está de acuerdo con su palabra, pero dice, no te preocupes, yo te acepto como eres, te voy a dar mi Espíritu Santo, y el Espíritu Santo sabe dónde se mete, sabe dónde viene, sabe en qué lugar va, sabe cómo eres, sabe la necesidad que tienes, la debilidad, las ataduras, pero yo fui ungido para liberar también a los que están esclavizados por el diablo, para predicar las buenas nuevas, porque vivíamos en malas nuevas. Y hermanos, esta es la historia de la salvación. Y con esto podemos ir tranquilos. Todo empezó, toda esta historia empezó, porque alguien le dijo a una mujer que había un joven Galileo por aquella zona que estaba haciendo milagros, que estaba predicando el reino de los cielos y estaba diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Todo empezó por aquí. Si no, esto no se habría escrito. Hermano, todo puede empezar en la vida de una persona cuando tú le dices que Cristo te ha salvado, que Cristo te ha sanado y que Cristo ha hecho una nueva criatura. Puede empezar la vida de una persona, la nueva vida de una persona. Por eso, hermanos, oremos al Señor que nos ayude en esto, que nos ayude a dar la palabra de una manera sencilla, de una manera sin complicarnos la vida, ni complicarle la vida al que está escuchándonos, porque a veces le complicamos tanto la vida que él dice, te ve por un lado y ya se va por el otro, porque dice, me va a machacar esta persona, ¿verdad? Pero vamos a pedir, ¿quién quiere orar al Señor por esto? Que nos dé un espíritu de sencillez, de poder testificar a los demás simplemente lo que es nuestro, la obra que Cristo ha hecho en nuestra vida. Que el Señor os bendiga, hermanos, hasta que nos volvamos a ver, que os guarde y que nos ayude a ir adelante en todo este periodo que ha empezado ahora y que no sabemos cómo acabará, pero confiemos que Él va a estar con nosotros también durante este tiempo. Amén. Sí, vamos. Gracias, Señor. Así te damos gracias, Padre, por todo, Señor, lo que tú has hecho, Señor. Gracias, Señor, por tus maravillas. Gracias por tu sencillez, Señor. Pero al mismo tiempo, Señor, tan poderoso y tan profundo, Señor. Porque tú pagaste el precio, Señor, para que nosotros, bendito Dios, creamos en ti, Señor. Y tú hagas, Señor, la obra maravillosa. Porque tú, Señor, eres el que hace los milagros, los prodigios y las maravillas. Gracias te damos en el nombre de Jesús y que tú, Señor, estés obrando, Padre. Obra en cada vida y en cada corazón, Señor. Porque a veces, bendito Dios, pasamos por momentos difíciles, a veces pasamos por enfermedades, a veces pasamos por depresiones. Bendito Dios. Pero, Señor, un día escuchamos de ti, Señor, y vinimos, Señor, delante de ti. Bendito Dios. Y tú, Señor amado, tú quieres lo mejor para nosotros. Pero así como hoy nos has enseñado, Señor, a veces, Señor, nosotros seguimos viviendo como antes. Pero tú traes una mentalidad nueva, Señor. Tú haces, Señor, la obra, bendito Dios. Por eso hoy te damos gracias. Gracias, Señor amado, por la liberación. Gracias por la sanidad. Gracias, Señor amado, porque tú, bendito Dios, nos quieres usar, Señor, para darte gloria en medio de este mundo y que este mundo conozca que hay un hombre que sana y libera, un hombre poderoso que está allá a la diestra del Padre. Por eso, Señor, te damos gracias. Y tu palabra, Señor, cambia nuestra manera de pensar. Tu palabra cambia, Señor, nuestra manera, bendito Dios. Rompe esas estructuras, Señor amado, que el pecado, que la enfermedad, Señor, y el mundo, Señor amado, aleluya, sembró, Señor. Tu palabra la rompe, por eso te damos gracias, porque tú, Señor, vas a hacer la obra en cada uno de nosotros y en todos aquellos, Señor, que van a creer en ti, bendito Dios, por medio de la palabra, Señor, que nosotros hablemos en el nombre de Jesús.
Gracias te damos. Toda la gloria es para ti en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Bueno, gracias, hermano Javier. Gracias y Charo, por visitarnos. Gracias por creerle al Señor, porque el Señor ha puesto en ustedes un ministerio maravilloso, hermoso, y le damos gracias a Dios porque ustedes un día le creyeron y ahora pueden ser de bendición para muchas vidas. Y eso es maravilloso y a eso el Señor nos ha llamado. Por eso muchas gracias para venir y estar con nosotros y compartir de esa maravillosa obra del Señor y de lo que Él hizo. Aleluya. Para bien, para nosotros y para este mundo. Gracias, Señor. Te damos toda la gloria y la honra porque todo viene de ti. En el nombre de Jesús.